gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will, wirst du wieder geweckt. Morgen früh. El Evangelio no deja duda sobre el objetivo que tiene nuestro Padre del Cielo con nosotros, con el ser humano. Dios es amor y quiere que todos nosotros recorramos en esta vida el camino para terminar uniéndonos a Él, haciéndonos hijos suyos y finalmente partícipes de su gloria. Nos otorga la libertad de decidir, para que nosotros mismos, de forma consciente y voluntaria, le digamos un sí, en mayúsculas, claro, a esta anhelada filiación divina a la que somos llamados. Esto tan sencillo y entendible para un niño de 7 años, como para un niño, como para un niño de 80 años, ¿verdad? Esto es entendible, pero tanto un niño de 7 como un niño de 80 años preguntaría, ¿y qué debo hacer? Interesante pregunta. ¿Qué debemos hacer? Bienvenidos, hermanos buscadores de Dios. Capítulo 54. Objetivo: unidad de los hombres en el amor. ¿Qué debemos hacer para de forma gratuita hacernos hijos de Dios, ser felices y heredar el cielo junto a nuestro Padre Celestial? Lucas 10, del 25 al 28. En esto se presentó un experto en la ley, y para poner a prueba a Jesús le hizo esta pregunta. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús replicó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo la interpretas tú? Como respuesta, el hombre citó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Bien contestado, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Haz eso y vivirás significa serás hijo de Dios y heredarás el reino de Dios. Heredarás el reino de Dios. En ambos mandatos el verbo amar es imperativo. Es lo que manda en ambos mandatos. Lo que indica que amar es el objetivo en nuestras vidas. Amar, por tanto, es el objetivo del ser humano y es compatible con todo ser humano independientemente de su condición, con cualquier ser humano de este mundo. Es importante matizar que para amar a Dios hay que amar a los hermanos. Es que esa es la vía en la que nuestro Padre del Cielo se siente amado. Es que es así. Es que esa es la vía. Es inviable y camino de pérdida si intentamos amar a Dios sin amar a los hermanos. ¿Cuántas veces hemos dicho ya en capítulos anteriores cómo puedo estar pisándote los pies al mismo tiempo que besándote? Esto es muy complicado, ¿verdad? No existe el amor a Dios si no existe el amor a los hermanos. Mateo 25, del 34 al 40. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Mis queridos hermanos buscadores de Dios, estamos ante un descubrimiento.
que en este mundo material, y me refiero muy especialmente a este mundo en el sentido peyorativo, ¿no?, cuya finalidad es el egocentrismo, el uno mismo, ¿no?, pues este mundo material desea aniquilar, puesto que sería su ruina, y este descubrimiento lo tuvimos hace 2000 años, y es el siguiente: este mundo lo quiere anular. Cualquier persona, sea de la religión que sea, sin religión o ateo, está llamado a amar a sus hermanos en esta vida. Significa sumar y multiplicar hermanos en el amor, y no restar y dividir a los hermanos cuya finalidad sería el desamor, el odio y el egoísmo individualizado del ser humano. Amar significa acercarnos al reino de Dios. Y si nos preguntamos, ¿qué sucedería si todos los seres humanos se amasen entre sí? ¿Qué sucedería? Apocalipsis 21, del 1 al 8. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo, procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Oí una potente voz que provenía del trono y decía: aquí, entre los seres humanos, está la morada de Dios. Él acampará en medio de ellos, y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. También me dijo: ya todo está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Pues esto sucederá, que si la tierra es amor, ni la muerte ni el mal tendrán poder sobre los hombres. Esto sucederá cuando todo sea amor. Nos pareceremos tanto al cielo, hombre, tanto en el sentido material, en el sentido de que estamos limitados, ¿no? Pero si somos amor, vendrá el Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué no trabajamos en unir a los hombres en el amor para que este día anunciado nos llegue? ¿Por qué no trabajamos en unirnos? Vayamos profundizando más en nuestro objetivo. En uno de nuestros pasados capítulos titulado La forma y el fondo, que pueden ver ustedes perfectamente en los capítulos que tenemos, analizábamos cómo solo las formas que nos llevan al fondo son válidas, y aquellas formas que no nos van a llevar al fondo debemos desecharlas. El objetivo del ser humano es amar. También definíamos el amor como la única verdad absoluta. Por tanto, pondremos el amor como el único fondo, fondo y único fondo. Y nos ayudaremos de todas las formas posibles. ¿Para qué? Pues para entender, conocer y poder llegar con más facilidad al fondo, al amor en mayúsculas. Y por tanto, seremos sembradores de amor. Lucas 10, 2. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Si el fondo es verdad absoluta y objetivo máximo de nuestra vida es amar, ¿no deberemos hacernos con aquellas formas que nos conduzcan de alguna manera a alcanzar nuestro objetivo, a alcanzar ese amor?
Para un cristiano, recorrer el Evangelio y seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo es la mejor forma de llegar a amar, como Él nos amó. Si la voluntad del Padre del Cielo es que nos amemos unos a otros, ¿cómo es que los propios cristianos estamos divididos? ¿Por qué nos dividimos? ¿Será porque creemos en formas distintas para llegar al mismo fondo? Y no solo entre cristianos, con el resto de religiones, incluso personas sin religión, pero que aman a sus hermanos. ¿Por qué estamos divididos? Con personas que aman a sus hermanos y hacen el bien y siembran amor. ¿Por qué estamos divididos? Tomemos como ejemplo las iglesias cristianas, ¿no? Como ejemplo, bueno, se me ocurre rápidamente, ¿no? La iglesia evangelista, la iglesia católica, la iglesia ortodoxa, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que nos une a estas iglesias cristianas? Pues yo creo que el fondo es el mismo. Amar a Dios sobre todas las cosas, desde luego. Y al prójimo como a nosotros mismos, pues también nos une eso. Además, creemos en Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida para llegar a ese fondo que es amar. Entonces, ¿qué nos divide? Miren, nos dividen lo que aquí denominaríamos las formas para llegar al fondo. Atención, pero no olvidemos nunca que las formas se quedan en este mundo y el amor traspasa a la próxima vida. Esta es la verdad. No se trata de ceder en nuestras creencias religiosas para aproximarnos a hermanos de otras iglesias o religiones o de otra fe. No. No se trata de ceder. No. Se trata de unirnos en lo común, que es para todo ser humano el fondo. Es decir, el amor. El amor es lo común. El amor es lo que persigue cualquier ser humano, al final, lo que debería perseguir cualquier ser humano. Amar. Y en el amor es donde debemos unirnos y trabajar en esa unión universal de la humanidad basada en el fondo, basada en el amor. Entremos en las formas. Es aquí donde quizás a lo largo de la historia nos hemos visto divididos, ¿no? ¿De qué nos sirve ir todos los días al templo? Vamos a poner varios ejemplos de formas. Atención, hablo de formas que forman parte de creencias cristianas que no critico, que están bien. Pero miren cómo las vamos a analizar. ¿De qué nos sirve ir todos los días al templo y escuchar la palabra de Dios si después no deseo hacer el bien a mis hermanos? ¿Proclamar la palabra de Dios si luego busco en mi vida mi bienestar personal y nada más? Creer que la Virgen María era virgen o que la fe justifica, si después mi ejemplo con mis hermanos me justifica como una persona malvada. ¿Acaso estas formas o creencias muy arraigadas, que nos ayudan a llegar al fondo que es el amor, son malas? En absoluto. Nada de eso. No son malas. Cada uno tiene sus creencias, sus formas de llegar al amor. Existen muchas personas que acudiendo al templo les despierta el corazón, se lo reaviva y les facilita pensar en su comportamiento con respecto a los demás, con respecto a sus hermanos, con respecto a sus prójimos. Y por tanto esta forma es buena, muy buena, para acercarnos al amor. Pero si utilizo mi creencia como una costumbre social que en absoluto tiene que ver con Dios, sin ninguna función de hacerme caminar hacia Dios, hacia mi Padre del Cielo, hacia el amor, que es el fondo, que es el objetivo, ¿de qué me sirve? Tenemos ahí la segunda carta a Corintios 13, ¿no? ¿De qué me sirve? Si no amo, no soy nada. A la próxima vida solo nos llevamos las riquezas que hayamos conseguido amando a nuestros hermanos. Lo demás se nos queda en este mundo. Lo demás se nos queda en este mundo. Lucas 12, del 18
al 20. Entonces dijo: esto haré, derribaré mis graneros, edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo: necio, esta misma noche te reclaman el alma. ¿Y ahora? ¿Para quién será lo que has provisto? Ay, ay, ay. Y si nos preguntamos, atención a esta pregunta, y si nos preguntamos, ¿qué sucedería si entre los cristianos empezamos a unirnos a través de formas comunes, sin renunciar a nuestras creencias, pero provocando nuevas formas de unión que nos lleven al fondo, es decir, a unirnos en el amor? ¿Qué sucedería? ¿Y saben dónde nacen esas nuevas formas para unirnos? En el propio Evangelio. ¿Qué sucedería si un evangélico, un católico y un ortodoxo se reunieran para comentar capítulos o versículos del Evangelio que tengan que ver con el amor, solo y exclusivamente con el amor? Es decir, que estos versículos o capítulos incluyan de por sí la misericordia, la piedad, la compasión, la fraternidad, el servir, el dar, el compartir, el convivir, bueno, etcétera, etcétera, y podríamos seguir. Podríamos seguir con los valores que se desprenden del amor, que están dentro del amor, con la caridad. El amor, al ser el fondo, nunca puede entrar en conflicto con las formas. Nunca. Nunca. Pues es el objetivo. Más bien son las formas las que deben adaptarse para llegar al fondo. Es que esto es así. Es que son las formas las que se tienen que adaptar, no el fondo. El fondo es el objetivo, no se adapta a nada. Es una verdad universal, es una verdad absoluta. Son las formas las que se tienen que adaptar para llegar al fondo y no entrar en conflicto con el amor. Todo aquello que toquemos que tenga que ver con el amor será una forma muy bienvenida, siempre y cuando pongamos el corazón en ello, evidentemente. Hasta pronto, hermanos buscadores de Dios. El lobo, como el tiempo, viene cual ladrón. Hoy el lobo se nos ha acercado tanto que se ha comido el ratón del ordenador. Deberemos hablar con su médico, pues seguro que lo equivocó con un ratón de verdad. Espero que no se ponga enfermito. Jesucristo no vino para que amáramos solo entre cristianos. No. Ya lo dejó claro. No solo vino a los judíos, también a los paganos. Luego no solo quiere que nos amemos solo entre cristianos. Me siento después de este capítulo, mis queridos hermanos buscadores de Dios, con ánimo, con bastante ánimo para dejar esta pregunta que puede servir de meditación. Vayamos un poco más lejos todavía en esto de unirnos en el amor. ¿Qué sucedería si en vez de personas que se reúnen de distintas iglesias cristianas, como católicos, evangélicos, ortodoxos, los que se reúnen son personas que aman a sus hermanos y son dignos ejemplos de hacer el bien, cuyo objetivo es amar a los hermanos en la vida, pero que pertenecen a otras religiones, o incluso más allá, que nunca han oído hablar de Dios? ¿Qué sucedería si en esta reunión comentáramos con ellos los valores del amor, en los que ellos creen, como la misericordia, la piedad, la compasión, la fraternidad, el servir, el dar, el compartir, el convivir, la caridad, etc.? ¿Qué sucedería?
Los caminos en este mundo no son fáciles. Por eso los cristianos, seamos de la iglesia que seamos, tenemos un guía que nos acompaña, que es realmente el camino, la verdad y la vida. Él nos ayudará a caminar. Pero nunca olvidemos que Él nos pide que nos amemos unos a otros como Él nos ama. El objetivo no lo desviemos, el objetivo es amar a todo ser humano. Busquemos los puentes de encuentro allá donde debemos buscarlos, en el amor. Padre mío del cielo, tú que me amas, también amas a mis hermanos. Hazme ver a través de tu Hijo Jesucristo la forma y camino de construir puentes con mis otros hermanos de este mundo, con mis prójimos, sean o no de mi creencia, para que pueda abrazarme a tu último mandato. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Amén. Guten Abend, gut Nacht, mit Rosen bedeckt, mit Näglein besteckt, schlupf unter die Deck, morgen früh, wenn Gott will.